En este día, mis amados, estamos todo este mes de enero y todo este mes de febrero, estamos un poco puliendo la visión de la iglesia. Estamos tratando de que la visión sea clara, tratando de que la visión pueda ser sencilla también de entender. El domingo pasado habíamos hablado acerca del camino del discipulado. Y hablábamos y hacíamos énfasis que este camino es un proceso y teníamos como una imagen de una montaña y habíamos visto como nuestro amado hermano Bonnie, en primer lugar está la adoración en el templo como hacían en el libro de Hechos, y número 2, se reunían en casas, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros hablamos como grupos conexión, y también estas personas eran equipadas, lo que decía Efesios capítulo 4, que Dios ha dado líderes a la iglesia no para que ellos hagan la obra solito, no. Dios ha dado líderes a la iglesia para que equipen al pueblo de Dios para poder crecer juntos en armonía, para que cada uno de nosotros tenga una tarea en el reino de los cielos. Así que, mis amados, oren por estos temas, y el día de hoy, mis amados, vamos a estudiar una preciosa parábola que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 14. Y el título del mensaje de esta mañana es El Gran Banquete. El título de este mensaje es El Gran Banquete, que se encuentra dentro de los textos del libro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Así que lo vamos a ver, mis amados. Al frente usted tiene los textos, les voy a pasar. Nosotros vamos a leer los textos como iglesia. Yo leo el versículo número 15 y usted lee el versículo número 16. ¿Me ayudas pasando, mi amado? Gracias, mi amado, porque acá tengo problemas. Listo, mis amados. Lucas capítulo 14, versículo 15. Dice así la escritura, nosotros leemos juntos el 16. Yo leo solo el versículo 15. Y dice así la escritura. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Versículo 16. Versículo 17. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Versículo 18. Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Versículo 20. Y otro dijo, versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 22. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Versículo 24. Amén. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Jesucristo, en este momento, mis amados, había sido invitado a comer en la casa de una autoridad, de un líder, de un gobernante. Estaba un día sábado sentado en una gran mesa y estos gobernantes tenían suculentos platos, suculentos alimentos. Cuando Jesús está en ese momento, encuentra a una persona enferma, los versículos anteriores. Y los fariseos en ese momento empiezan a observar a ver Jesús qué hace, a ver si lo sana el día sábado. Porque los fariseos creían que no se debía sanar el día sábado, que no se debía trabajar el día sábado, porque sanar era un trabajo según los fariseos. Pero Jesús en ese momento sana a esta persona. Y empieza a existir como una tensión en el aire de esta cena, que están fariseos, están personas, están sus discípulos. Y en ese momento dado, una persona dice, bienaventurado el que coma
un banquete contigo. Y Jesucristo en ese momento da una parábola. Versículo 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. En ese momento Jesucristo empieza a contar una parábola para explicar qué sucede en el ámbito espiritual. Y lo que Jesús quiere dar a conocer es que los fariseos que piensan que se han ganado este gran banquete por sus buenas actitudes, por su vida religiosa, Jesús va a decir lo siguiente en conclusión. A los que yo he llamado no han venido, y a los que no eran invitados han llegado. Jesucristo llegó como el Mesías del pueblo de Israel. Y Jesucristo invitó a su pueblo para que vengan a este gran banquete. Pero todas estas personas, su propio pueblo, empezó a excusarse porque tenían cosas importantes que hacer. Y al final Jesucristo lo que va a decir es que este padre de familia, el que armó este gran banquete, se va a enojar. Pero alrededor de su mesa no van a estar los religiosos, sino aquellos que son mancos, ciegos, los pobres, que básicamente se identifica como los pecadores. Por un lado, la parábola empieza, vengan todos, está lista la cena. No tienen nada que hacer. Esa cena ya ha sido una invitación hecha por el Salvador. Y en ese momento existe 3 personas que se excusan. Así que en esta mañana vamos a ver las excusas que ponen las personas para no aceptar este gran banquete. ¿Cuál era la primera excusa? En ese momento nosotros podemos ver que esta persona dice, compré unas tierras y debo ir a verlas. A ver, Jesús está contando una parábola, una ilustración. Y dice, un hombre armó un banquete y dio invitaciones. Todos dijeron que sí al inicio. Pero después, cuando la mesa ya estaba servida en ese momento, estaba listo, estaba ya servido todo, mandó a su siervo a decir, ya es momento que vengas a la cena. Y la cena estamos hablando de ¿qué horas es? Más o menos de 6 de la tarde en adelante, 7 de la noche, 8 de la noche, es oscuro. Pero sale esta persona que había comprado unas tierras y que tenía que ir a verlas. Y dice, excúsame, no puedo ir a este banquete. Mis amados, esta excusa es lícita, no es pecaminosa. Este hombre rechaza la cena no porque está cometiendo actos pecaminosos, no porque se está embriagando, no está haciendo nada malo, está comprando tierras. Pero el problema de esta persona es que las tierras son más importantes que el reino de los cielos. Ese es el problema. Es fácil rechazar lo que es pecaminoso, pero a veces nosotros, con los dones de Dios, con los regalos de Dios, nosotros rechazamos al dador de los regalos. Dios nos prospera, Dios nos da un trabajo, pero nosotros cogemos del trabajo y de las tierras y hacemos de ello nuestro Dios. Ese es el problema. Pero esta persona que se excusa empieza a insultar la inteligencia del padre de familia que estaba haciendo una invitación. Porque, ¿qué dice la excusa? Compré unas tierras y debo ir a verlas. En pocas palabras, esta persona que compró las tierras iba a ir a las 6 o 7 de la tarde, por las 7 de la noche, a observar cómo están los linderos. ¿Qué persona cuerda que va a comprar unas tierras primero no las verifica? Pregunta, mis amados. ¿Quién de ustedes compraría una tierra sin primero ir a inspeccionarlas? ¿Quién de ustedes compra algo sin primero probarlo y ver que si es bueno o malo? Este hombre primero compra y después quiere ir a inspeccionar. Por eso es un absurdo. Y la Escritura dice que ellos empezaron a inventarse excusas.
No le dicen no rotundamente, sino que se inventan simplemente cosas para no ir al banquete del reino de los cielos. Y ese es el problema, mis amados. Ese es el problema. Hay personas que de manera sutil dicen no al banquete preparado. Hay personas que de manera sutil justifican sus acciones. Y la segunda persona que rechaza a Jesucristo lo hace de la misma manera. Dice la Escritura: compré 5 yuntas de bueyes y debo ir a probarlos. Para los que no saben qué son las yuntas, son 2 toros enormes. ¿Para qué sirven los bueyes? Para arar la tierra. En pocas palabras, sería como un tractor ahora, ¿no es cierto? Las personas aran la tierra como con un tractor actualmente. En ese tiempo lo que hacían es comprar una yunta de bueyes para poder labrar la tierra. Generalmente una persona que tenía una parcela necesitaba una yunta de bueyes o solo un buey, por último. Pero esta persona tenía 5 yuntas de bueyes. En pocas palabras, tenía 10 bueyes. Tenía, en pocas palabras, 5 tractores que iban a labrar su tierra. Él acaba de hacer una compra bastante interesante, bastante fuerte. Acaba de gastar miles de dólares para comprar estos tractores. Pero ¿cuál es la excusa de este señor? Compré 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probar. En pocas palabras, compré 5 tractores y voy a probarlos por la noche en la cena. No puedo ir. ¿Quién de ustedes compra un carro por catálogo? ¿Quién compra casas por catálogo? Nosotros primero probamos si es que el tractor vale, probamos si es que el carro vale y después hacemos el negocio. Por eso esta excusa es sumamente absurda como la primera. Simplemente están dando excusas y están poniendo los bienes materiales, su profesión, están poniendo las tierras, el dinero, su salario por encima del reino de los cielos. Es bueno trabajar, no es malo. Es bueno las tierras, no es malo. Es bueno una casa, no es malo. Es bueno estudiar, no es malo. Pero cuando lo bueno sustituye a lo mejor es pecaminoso. Eso es sutil, muy sutil para el cristiano. El cristiano a veces piensa que rechaza a Dios cuando está pecando abiertamente como el mundo. No, el cristiano peca sutilmente, poniendo las cosas lícitas primero. Primero pone la bendición antes que aquel que da la bendición. Aquí tenemos una persona que se excusa porque va a ver sus tierras por la noche y a otra persona que compra 10 bueyes y que los va a probar. ¿A qué hora? Por la noche. Hasta ahí nosotros podemos observar las excusas absurdas que dan las personas para no acercarse al reino de los cielos. Pero ahora, es interesante la tercera excusa. En 1947, usted puede revisar esto en internet, hay una interesante tragedia acerca de los hermanos Collier. Estos hermanos tenían a sus padres que se dedicaban a la ópera y tenían bastante dinero, una gran fortuna. Ellos tuvieron simplemente 2 hijos, pero estos 2 hijos uno estudió matemáticas en la Universidad de Columbia y el otro estudió, creo que arquitectura o alguna otra profesión. Pero estas 2 personas habían heredado una mansión de 4 pisos. Había uno que siempre entraba y salía de su casa, pero de repente los vecinos, después de 3 semanas, ya no lo observaban a ninguno de los 2. Así que llamaron a la policía porque quizás desaparecieron. La policía llegó y quiso intentar tumbar la puerta de la casa de los Collier y no podían abrir. Fueron por la ventana, intentaban abrir la ventana, pero no se abría. Estaba tapada por periódicos. Así que tuvieron que llamar a los bomberos para hacer un hueco por el techo y descender por el techo. Y cuando entraron a esa casa, encontraron toneladas y toneladas de basura. Por más de 30 años, estos hermanos
habían hecho de su casa un lugar que habían recolectado pianos, guitarras. Dice que tenían más de 190,000 periódicos. Todo lo que encontraban en la calle llevaban a esa mansión. Y estaba tan apilonada los periódicos que en ese momento dado ellos empezaron a buscar a estos hermanos que habían desaparecido y los encontraron muertos. El primero se había quedado ciego y lo que hacía es que el otro hermano simplemente le daba de comer. Pero el otro hermano, lo que había sucedido es que dentro de esos montones de periódicos y cosas, él estaba moviéndose y de repente se cayó todo ese montón de cosas. Lo aplastó y murió. Sus hermanos murieron aplastados por su propia basura. Mis amados, esta moraleja real es muy real también en este mundo. Personas que tienen bueyes, tractores y tienen todas las tierras que, mis amados, están siendo ahogadas por ellas. Personas que pueden perder la vida aplastadas por este mundo cuando rechazan la verdadera vida que es el reino de los cielos. Andan buscando toda clase de basura para erguir su imperio. Y al final la propia basura termina aplastando al creyente. En este caso, en esta parábola, mis amados, Jesucristo habla de estas personas que se están ahogando en sus tierras y en la yunta de bueyes. Pero hay una tercera excusa más. Y déjenme decirles algo primero. Esta excusa es la excusa que más me sentó a pensar. ¿Por qué? Porque es un valor cristiano que nosotros predicamos. Es algo que nosotros constantemente estamos haciendo en esta iglesia. Nosotros predicamos del amor a la familia. Nosotros predicamos la fidelidad a tu esposa, la fidelidad al esposo. Predicamos acerca del amor que debemos tenernos unos a otros como hermanos. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos observar, mis amados, la tercera excusa. La tercera excusa es la siguiente. La persona que quiere casarse. Me acabo de casar, ¿y qué dice? Y no puedo ir. El matrimonio es un valor que nosotros apreciamos y predicamos. El matrimonio es un regalo del Señor. Pero déjenme decirles algo. Pero cuando ese regalo está por encima del Señor, se vuelve un ídolo. Cuando nuestros afectos son más por nuestros seres queridos que por el Señor, hay juicio en nuestra vida. Porque en el texto más adelante dice que el hombre de familia se enojó. Parece que este hombre no es comprensivo con el que se casó. Parece que no es comprensivo este hombre que invita a un banquete, pero está recién casado, déjele descansar. Pero ese no es el problema. El problema es que esta persona ni siquiera pide disculpas. Los dos primeros decían, excúsame, no puedo ir. El otro de los güeyes, excúsame, no puedo ir. Pero las únicas palabras de este personaje que ama más a su esposa que a Dios, dice, me acabo de casar, no puedo ir. No existe otras palabras. El más descarado de los tres es él. Pone por encima de Dios los afectos familiares. Nosotros predicamos el amor a la familia. Nosotros animamos el ser buenos esposos. Pero cuando ese afecto está por encima del reino de los cielos, está por encima del banquete que Cristo nos ha llamado, se convierte en un ídolo. Y todo lo que es nuestro ídolo se aplasta. Cuando yo pongo por encima a mi familia, yo me convierto en Dios. Yo soy su salvador. Yo soy su cuidador. Ya no es Dios, yo soy Dios en esa familia. Y todo lo que sea un ídolo, Dios termina aplastando.
Pregunta: ¿existe alguna prohibición de un recién casado de asistir a alguna boda bíblicamente? ¿Sí o no? ¿Existe alguna prohibición de alguien que recién se casa ir a la guerra? Sí, el libro de Deuteronomios dice que sí. Cuando alguien recién casado, dice la escritura, alguien recién casado, él no tiene que ir a la guerra para que haga feliz a su esposa. Eso dice la escritura. Los comentaristas dicen que este personaje muy probablemente había cogido ese versículo y lo había justificado para él no asistir a una cena. Estaba malinterpretando lo que decía el libro de Deuteronomio. La escritura decía que cuando alguien recién se case no podía ir a la guerra porque obvio, cuando el pueblo de Israel entraba a la guerra se iba 2 meses o 3 meses fuera de su pueblo y la posibilidad de que el hombre muera era grande. Por lo tanto, la señora iba a ser viuda muy tempranamente y ni siquiera quizás tuvieron hijos y se iba a quedar su genealogía ahí. Por lo tanto, la escritura quiere que este hombre cuide a su esposa, tenga hijos, guarde de viajar tan lejos. Pero este personaje no asiste a la boda o a esta cena por una noche. ¿Acaso no podría llevar a su esposa a esa cena? ¿Acaso la esposa el día de mañana se iba a perder? ¿Acaso su matrimonio se iba a poner en peligro y sus hijos se iban a poner en peligro? No se iban a poner en peligro. Había un llamado más grande para este esposo y era una invitación a un banquete. Estaba pensando, este es un valor cristiano, pero cuando este valor cristiano está por encima del Señor, se convierte en un ídolo. Sí, mis amados. Es una generación que a veces pone los afectos por encima del Señor y por encima de nuestro llamado y nuestro propósito. Nos convertimos en dioses de nuestra familia y Dios queda desplazado. Y por eso, en el versículo siguiente, podemos observar cuál es la reacción que tiene en este momento el padre de familia. Ninguno de esos hombres probará mi cena. Ese es el veredicto. Ninguno de esos hombres probará mi cena. Y no quiero terminar ahí, mis amados, porque el texto no termina ahí. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, versículo 21. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mis amados, ¿qué sucede? Y quiero ir terminando con la parte final. Algo que sucede al final en este banquete es que las personas que habían sido invitadas inicialmente no llegaron. Pero la gracia del Señor, de este Señor del banquete, anda y trae a las otras personas. Y dice: anda por los caminos, ya no vayas por las ciudades, anda por las afueras y llama a los mancos, a los cojos, a los pobres. Mis amados, en pocas palabras, ese gran banquete es llenado por pecadores. Los que dijeron sí al banquete no fueron los fariseos. Los que dijeron sí al banquete son las personas, los marginados, las personas que fueron rechazados por los fariseos, las personas que habían tenido problemas, las personas que vivían alrededor de Israel, los gentiles, los no creyentes. Ellos dijeron sí al banquete. Ellos llegaron con sus ropas andrajosas a este banquete y fueron recibidos por el Señor. Mis amados, es muy importante entender esto.
No queremos terminar simplemente con una exhortación hacia ustedes. Queremos terminar el mensaje como termina la parábola, con un Dios admirable que llama a pecadores a su mesa, con un Dios lleno de gracia y misericordia que llama a las personas que nadie daba un centavo partido. Y estas personas, estos pobres espirituales, son aquellos que aceptan este gran banquete. Son los pecadores los que van a comer este gran banquete. Los fariseos quedaron fuera y las puertas fueron abiertas para aquellos que aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador. Yo no sé qué problema usted tiene. Yo no sé qué pecado usted habrá cometido. ¿Tiene usted algún pecado quizás que lo han juzgado y lo han puesto en una esquina? ¿Ha cometido esos pecados groseros que le dicen usted ya nunca más puede estar en el banquete del Señor? ¿Usted se siente esa persona que está luchando con el pecado y piensa que no puede entrar a ese lugar a compartir en esta fiesta de su Señor? El Señor hace una extensión y una invitación para usted. Esta invitación son para pecadores, para pobres, para cojos que no pueden caminar, para ciegos que no pueden ver la verdad y necesitan ayuda, para mancos que no pueden estirar sus manos. Al final el banquete es una invitación para nosotros los pecadores. Yo no sé qué pecado, qué historia tiene usted, pero usted tiene una invitación delante de usted. Venir al banquete. Los religiosos se quedaron fuera, pero los pecadores se les abrió las puertas. Yo no sé por qué pecado está luchando usted. ¿Usted lucha con pornografía? ¿Usted está luchando con las inclinaciones homosexuales? ¿Está luchando con el lesbianismo? ¿Usted cree que ya está fuera del reino de los cielos, que son pecados que nunca más le van a ayudar a acercarse al Señor? ¿Usted está luchando con un pecado y quizás ha cometido adulterio, ha sido infiel a su pareja y cree que nunca más se va a poner de pie? La invitación es para usted, para gente coja, manca, ciega. Jesús decía esa parábola, porque los fariseos estaban muy sentados buscando los primeros lugares. Los pecadores estaban afuera en las ventanas escuchando el mensaje del Mesías. El mensaje es para gente pecadora. Amén, mis hermanos. No hay pecado que le descalifique del Señor. Venga a Él. Ese es el mensaje. Al final el mensaje es: oh Señor, admirable, bueno, justo y santo, lleno de gracia y misericordia, que nos invitas a todos nosotros, los cojos, los mancos y los ciegos, a formar parte de tu banquete. Los religiosos no están dentro de esa cena. Están los pecadores. Por eso cuando Jesús llegó a este mundo, caminaba al primero que le llamó, entre los primeros era un publicano, alguien que era aislado, una escoria de Israel. Nadie, si nosotros lo hubiésemos escogido para llamar a alguien, no lo hubiésemos llamado a él. Él era un enemigo de nuestra patria. Pero Jesús va a él y le llama: ven a la cena. Llama a Pedro, alguien que tenía el carácter impulsivo, para hacer de él un gran predicador. Llama a un perseguidor de la iglesia, a un hombre que odiaba el camino. Llama al apóstol Pablo para que forme parte de este banquete. Los fariseos quedaron fuera, los pecadores quedaron dentro. ¿Tienes problemas de drogas? Hay una invitación para ti. ¿Tienes problemas de alcohol? ¿Tienes problemas de alcohol? Hay una invitación para ti. Necesitas reconocer tu pecado.
Reconócelo delante de aquel que te puede perdonar y lavar y limpiar. Voy a repetir para que digas amén más duro, mi ñaño, ¿ya? Pero todos juntos. Tienes un pecado que te encadena, que es una mancha para tu vida. Estás viendo pornografía. Tienes tendencias homosexuales. Ves cosas atroces y sabes que es un pecado. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te ama tanto que te puede perdonar y limpiar. Nadie daba 10 centavos partidos por este personaje. 10 centavos partido. Era un peligro, mis amados, en el colegio. Un peligro. ¿No es cierto, George? Me odiaban mis compañeros, me odiaban. Les atracaba para consumir drogas. Hice la vida imposible a mis profesores. Les metí relajo, perdí el año, incendié carros, choqué, me peleé. El Señor llega a mi vida, me toca. Después de unos años me encuentro con la profesora que había visto el sufrimiento que yo había tenido también en el colegio y que el sufrimiento que había causado. Era una profesora del colegio Don Bosco, de pelo largo, soltera, Marcia. Y me dice, me encuentra a los años, me dice, Cristian, me enteré que eres pastor. Digo, agachada la cabeza, sí, profesora. Me abraza y se pone a llorar. Y me decía, yo pensé que ibas a morir. Y se puso a llorar. Y le decía, profe, disculpará por todo lo que hice. Nadie daba 10 centavos por mí, pero Cristo dio la vida por mí. Él dio la vida por usted. Por pecadores, por mancos, por ciegos, por cojos. Por Él, por nosotros dio la vida. Él cargó el peso de la cruz por nosotros y nos hizo un banquete. Y llamó a los pecadores y nosotros entramos cojeando y tanteando y nos sentamos a su mesa. Esa es la gracia del Señor. La gloria sea a Él. Al final hay una historia bonita. Es una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento sobre el rey David. David tenía un gran amigo llamado Jonatán. Habían hecho un pacto en que cuando el rey David sea rey, que el rey David iba a tener gracia con Jonatán. Eran muy buenos amigos, luchaban juntos, pero en el momento dado Jonatán muere en la guerra. Así que David se hace rey y cuando está sentado en su palacio, se acuerda de Jonatán, su amigo. Y cuando está en su mesa, dice, ¿no hay acaso alguien a quien yo pueda tener misericordia de la casa de Saúl? Pero está hablando de su amigo Jonatán. Alguna vez hicimos un pacto de amarnos y querernos. ¿Hay alguien a quien yo pueda amar? Empiezan a buscar y hay un hijo, uno que sobrevivió, llamado Mefiboset. Le mandan a llamar, pero este hijo de Jonatán era un hijo lisiado. Porque cuando estaba huyendo de la persecución, cuando era niño, esta mujer que llevaba a esconder a Mefiboset cayó y me imagino que se habrá golpeado la espalda, la columna y el niño era lisiado de los pies. Estaba escondido varios años. Pero cuando le traen, David le dice a Mefiboset, ven, ahora tú todos los días te vas a sentar conmigo en la mesa y vas a comer con el rey. David no le trae a él porque es un gran soldado, porque es fuerte, por sus piernas. Es un lisiado.
un paralítico que no puede hacer nada. Pero este paralítico está sentado con el rey, con el ungido, en una gran mesa. Ese es un simbolismo de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Con ese mantel ha cubierto nuestros pecados, nuestras piernas inmóviles. Nos ha cubierto con su sangre preciosa. Y podemos sentarnos en esa mesa porque Él es lleno de gracia y lleno de misericordia. Porque es por gracia ese banquete. Es por gracia ese banquete. La conclusión es que hay dos personajes en esta parábola. Uno, los fariseos que ponían excusas. Si usted es uno de ellos, le animamos a que deje de poner excusas ridículas para seguir creciendo en el Señor. Siga avanzando, siga creciendo, venga a ese banquete, venga a ese lugar de gracia. No ponga más excusas, no ponga por delante su título y sus tierras. Venga a Él, venga al Señor. Y si es que usted se identifica con los pecadores, hay un lugar más para usted. Que la gloria sea a Él y a su nombre. Amén.